Que la paz y la gracia del Señor Jesús sean con cada uno de ustedes, apreciada familia de la fe, estimado estudiante de nuestra aula bíblica, a través de nuestro canal de YouTube también. Hoy nos corresponde estudiar la lección número 4 de este maravilloso seminario del Apocalipsis, la revelación total. ¿Cuántos están preparados y listos? Levanten la mano. Perfecto. Oremos. Padre amado, celestial, Creador de los cielos, de la tierra, en esta ocasión te exaltamos y te agradecemos enormemente por situarnos en esta nueva lección. Queremos aprender tu palabra, queremos enfrascarnos en el Apocalipsis, Señor. Ayúdanos. También te pido en el nombre de Jesús que uses mis labios y que pueda impartir de forma sabia y muy persuasiva tu palabra. En el nombre santo de tu Hijo amado. Amén. Bien, hemos estado desarrollando el capítulo 1 del Apocalipsis, ¿cierto? La revelación juanina. ¿Por qué la revelación total? ¿Por qué usamos esta terminología para hablar del Apocalipsis? Porque en la Biblia, si usted lee las escrituras veterotestamentarias, los libros proféticos, el mismo Daniel, se dará cuenta que hay una revelación progresiva, de menos a más. Y el Apocalipsis de Juan es la revelación total, plena, absoluta. Daniel es un libro paralelo. Para que usted pueda estudiar de forma detallada el Apocalipsis también requiere primeramente leer o haber leído Daniel. Daniel es el Apocalipsis, escríbalo, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Amén. En tanto, revelación, el Apocalipsis de Juan es indudablemente la revelación total, plena, eh, muy explayada del apóstol Juan. En este primer gráfico que les he confeccionado de mi puño y letra, tenemos la triple división apocalíptica o la tripartita división apocalíptica, capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 19. Vamos a leer el capítulo 1 de Revelación. Abra su Biblia conmigo, versículo 19. Leemos: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Hay obviamente una triple división apocalíptica en una línea eh, imaginaria del tiempo que traza el apóstol Juan, el gran teólogo escatológico. Tenemos entonces en nuestro gráfico, nuestra lámina, un cuadro general que está dividido en tres cuadros o subcuadros, vamos a decirlo así. Las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Bien, usted puede estudiarlo y apuntarlo en su cuaderno de apuntes. Las cosas que has visto, dice el apóstol Juan en este versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Nos detenemos en el primer cuadro, subcuadro de este gran cuadro principal. Tenemos entonces que las cosas que vio Juan, las cosas que has visto, es la revelación plena, total, absoluta que tuvo Juan en la isla de Patmos y que está contenida en los 22 capítulos del Apocalipsis. La revelación total que tuvo Juan en Patmos, contenida en los 22 capítulos del Apocalipsis. Amén. Todas las cosas que vio Juan, él las plasmó en este monumental libro último de la Biblia llamado Apocalipsis, que es un término griego o una palabra griega que significa, como lo dijimos anteriormente y lo enseñamos, quitar la cubierta, destapar el velo, descubrir algo, revelación. En segundo lugar, las cosas que has visto es la visión en gloria del Hijo del Hombre, el Alfa y el Omega,
el principio y el fin. Cuando leemos el capítulo 1 del Apocalipsis, los versículos 7 al 18, en donde nos proporciona la visión juanina de la gloria del Señor Jesucristo. El estado de gloria. Él está en medio, tal como lo enseñamos, de los 7 candeleros de oro, que somos usted y yo, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que somos alumbrados con la luz del Evangelio, con un estado de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Al margen de las escuelas de pensamiento preterista o historicista, futurista, idealista, con lo cual vamos a ir explicando en los siguientes en las siguientes lecciones. Las cosas que vio Juan es el mismo libro del Apocalipsis, esta revelación plena y total, y asimismo la visión. ¿Por qué la visión en gloria del Hijo del Hombre? Porque luego del versículo 17, donde leemos, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, está hablando de la reacción que tuvo Juan ante este fulgor de imagen, de escena que tuvo en un encuentro, pues diríamos, maravilloso con Jesús, del apóstol Juan. Ya no en un estado terrenal, ya no cuando lo vio en su ministerio terráqueo, en aquellos 3 años y medio donde caminó con Jesús en la tierra, sino ya en un estado de transfiguración, de gloria, de exaltación suma. Y él puso su diestra sobre mí, versículo 17, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, versículo 18, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y seguidamente la conexión en el versículo 19, escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que vio Juan en ese momento? Hasta aquel momento histórico, trascendental, pues la imagen o la visión o el éxtasis de la gloria del Hijo del Hombre. Amén. En estos versículos 7 al 18. Las cosas que has visto. Esta visión y el Apocalipsis, reitero, es la revelación total y plena y absoluta que tuvo Juan. Y es también, dicho sea de paso, la revelación total de toda la Biblia, el Apocalipsis. Y las que son, vamos a observar el siguiente cuadro. Tenemos ahí las cosas que son. Esto nos habla de la visión exaltada del trono divino y la adoración por los siglos de los siglos. Esta visión exaltada del trono está contenida en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Amén. La visión exaltada. Podemos leer de la adoración celestial, capítulo 4, y de el Cordero de Dios y el rollo con que él aperturó la gran tribulación, los 7 sellos y todos los demás sucesos de los demás capítulos. Tenemos entonces las cosas que son y que son permanentes. La imagen en gloria del trono divino y de la adoración corporativa, no solamente de los 4 seres vivientes, sino de toda la creación. Capítulo 5 de Apocalipsis leemos, por ejemplo, en el versículo 13, y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si el Cordero de Dios recibe la adoración, es Dios, es parte del Dios triuno, digno de adoración, digno de gloria, de poder, de honra, de alabanza, de honor. Versículo 14, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Asimismo, las cosas que no son,
las cosas que son, fueron el mensaje a las 7 iglesias de la era de la gracia. Capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis. Las cosas que son. Las cosas que son se están cumpliendo. Estamos viviendo entre los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Nos ubicamos en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, con el mensaje a las 7 iglesias. Vamos a examinar hoy el mensaje a Esmirna. Amén. Pero estamos viviendo esta era de la gracia, los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Y en tercer lugar, las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después de estas. ¿Cuáles son? Empiezan a partir del capítulo 4. ¿No? Capítulo 5. ¿No? Capítulo 6. Capítulo 6 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Y esto incluye y contempla los siguientes sucesos, entre otros, la gran tribulación, la segunda venida de Jesucristo en gloria, el milenio o los 1000 años, el juicio final y la nueva creación. La nueva creación o el establecimiento de los nuevos cielos y de la nueva tierra. ¿Se da cuenta? Todo esto va a tener lugar a partir del capítulo 6 y las que han de ser después de estas. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la triple división apocalíptica que podemos estructurar de forma sinóptica, de forma muy gráfica y muy analítica de lo que Juan recibió y de lo que el Señor Jesús se lo dijo en el versículo 19 del capítulo 1 del Apocalipsis. Muy bien, ahora sí vamos a leer el capítulo 2 del Apocalipsis, los versículos del 8 al 11, luego de haber estudiado esta triple división apocalíptica. Vamos a observar nuestro segundo gráfico, la lección número 4, el mensaje a Esmirna. La palabra Esmirna es un término griego que significa mirra, suave perfume. Esmir, esa es la palabra griega que aparece, usted lo puede leer en nuestra siguiente lámina que está ahí, la tiene usted, la puede ver, ¿de acuerdo? Tenemos 4 cuadros que nos hablan de las características de esta iglesia, la ubicación de Esmirna. Esmirna estaba ubicada a unos 56 kilómetros al norte de Éfeso. En la actualidad se llama Izmir. Izmir. Fue llamada la Bella Corona de Asia, el lugar de nacimiento del poeta Homero. Mire usted, Homero nació ahí, en Esmirna, y tenía un templo a este hombre llamado Tiberio César. Policarpo fue pastor de Esmirna, por ejemplo, Policarpo. La congregación fue atribulada y probada. No recibió crítica del Señor, mantuvo su fe en medio de la oposición. Esmirna. Amén. Bien, vamos a leer. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Interesante, interesante. Esmirna, mirra o suave perfume.
Esta ciudad antiguamente fue muy atractiva como una ciudad comercial. Era llamada la Bella o la Corona de Asia. Eh, Policarpo o Policarpio fue el discípulo del apóstol Juan. Se piensa que Policarpio murió quemado. Policarpio llegó a ser pastor o el obispo de Esmirna. Fíjese bien, quiero que lo escriba. Policarpio llegó a ser el obispo o el pastor de la iglesia o la congregación de Esmirna. Y se dice que él fue enterrado vivo por la causa de Cristo. Pudo haber muerto a los 86 años de edad. eh, y entre el año 160, se cree, al 168 después de Cristo. Tiberio César fue un emperador y Esmirna tenía un templo al emperador Tiberio César. Nada menos que sí. Ahora bien, cuando el Señor se dirige a esta congregación de Esmirna, Él empieza con esta frase que también se reitera en el versículo 2. Yo conozco tus obras. Amén. Dice, el que estuvo muerto y vivió, el primero y el postrero. Evidentemente, una forma de identificar a Jesús como aquel que murió, dio su vida en la cruz, pero que después fue levantado de los muertos. Yo conozco tus obras. La mente escudriñadora de Jesús se hace manifiesta en este mensaje. Tu tribulación y la pobreza, pero tú eres rico. La riqueza interior, la que emana de un corazón en Cristo, de una fe puesta en Jesús, no importando la condición material, la situación o el contexto social eh, de usted como iglesia del Señor. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. Las sinagogas eran centros de preparación, de instrucción, eran edificios, eran lugares donde se reunía la asamblea, la congregación de Israel, se entonaban cánticos, el salmo, por ejemplo, el libro de los salmos era el himnario judío, se cantaba a capela, o sea, no había un instrumento, en este caso el arpa, que era un instrumento musical muy conocido, sin embargo, no se usaba en la sinagoga cultural, dentro de la liturgia sinagogal. Los cantos eran, reitero, a capela. Y se oraba y además se recitaba el Shema judío, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y por supuesto se exponía, había un maestro, un rabino, que exponía la enseñanza de la ley dentro de las sinagogas. Los rabinos invitados en la sinagoga, en este caso en Esmirna, hacían sus comentarios, sus predicaciones, sus exhortaciones. Pero estas sinagogas llegaron a ser instrumentos de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que la integraban miraban con desprecio a los cristianos. Y ellos gozaban del sufrimiento de un creyente, de aquel que decía, yo soy del camino, yo soy de Cristo. Por eso esas sinagogas, para el Señor Jesús, eran sinagogas del mismo diablo. Tenían el perfil de una iglesia o una congregación, digamos, cristiana, pueblo de Dios, donde se hablaba de la Torá, pero sin embargo eh, se oponían a un cristiano seguidor de Cristo. Y ellos se deleitaban cuando un cristiano sufría. Amén. ¿Estamos entendiendo? Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Versículo 10. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tenéis tribulación por 10 días. Esto vamos a explicarlo después.
el diablo echó a cristianos en la cárcel. Muchos fueron perseguidos, muchos fueron muertos, y la persecución en el tiempo de la era del primer siglo fue muy cuantiosa, fue terrible. Imagínese usted que hoy por hoy no estamos viviendo este periodo de persecución, de lucha, de prueba que la iglesia de Esmirna atravesó. Hoy por hoy hay libertad para predicar el Evangelio. Amén. Eh, hay lugares en los cuales la obra de evangelización no se ha dado del todo. En África, en la India, hay oposición en países católicos, en España, por ejemplo, en Alemania, pero en América Latina y en muchos lugares de otros continentes hay una libertad para que el Evangelio sea predicado, sea expandido a nivel de muchos lugares. La iglesia de Esmirna, sin embargo, afrontó mucha prueba, afrontó persecución. Y dentro del contexto de Esmirna, que fue llamada la bella corona de Asia, imaginemos, el lugar del nacimiento de Homero, el templo a Tiberio César fue lo descollante. Un Policarpo que siendo pastor de Esmirna también murió por la causa de Cristo. Y sin embargo esta iglesia se mantuvo en medio de la oposición, de la tribulación, se mantuvo pues con esa llama de la fe en Cristo Jesús. Amén. Interesante. Ahora, en el siguiente gráfico que usted puede apreciar, tenemos la estructura sinóptica del mensaje a la iglesia de Esmirna. La estructura sinóptica del mensaje a la iglesia de Esmirna. Tenemos ahí la llave color verde, una llave general y dos subllaves, ¿cierto? Y tres flechas de color verde que nos indican esa estructura. Tenemos en el versículo 9 entonces el elogio del Señor. Amén. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Amén. Tenemos ahí, tú eres rico, ¿cierto? Y tenemos la seguridad en medio de la prueba. Versículo 10. La seguridad en medio de la prueba. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos en la cárcel para que seáis probados. Y en tercer lugar, y tendréis tribulación por 10 días. Bien, versículo 10. Tenemos seguidamente la exhortación. Al final casi del versículo 10, al final del versículo 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Luego tenemos en el versículo 11 el llamado de atención. Vamos a leer el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un llamado de atención que es un estribillo a lo largo de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. También podemos leerlo en el versículo 6 del capítulo 3, en el versículo 17 del capítulo 2, etc. Y la promesa en el versículo 11, la promesa: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. No sufrirá daño de la muerte segunda. Esto vamos a analizarlo en nuestro cuarto gráfico que voy a mostrarles. La estructura interesante, sinóptica, porque es una estructura, es como un bosquejo graficado que desde luego nos sirve como un mapa semántico o un cuadro sinóptico de lo que es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna pues afrontó una gran persecución y fue probada, fue atribulada. Y esto es sobresaliente dentro de estas 7 congregaciones a las cuales se dirige Jesús a través del apóstol Juan. Mire, Esmirna. Bien, tenemos en nuestro cuarto gráfico
La tribulación por 10 días de Esmirna. Lo puede leer. 10 emperadores romanos y la segunda muerte. Algo que yo rescato del mensaje de Esmirna. Volviendo a leer en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuántos días? Por 10 días, ¿cierto? 10 días. ¿Estos 10 días fueron días literales? ¿Qué cree usted? ¿Mm? El padecimiento de Esmirna significó el encarcelamiento de algunos creyentes y la gran persecución que afrontó bajo los 10 emperadores romanos, que podemos leerlos. Ahí vamos a leerlo. Nerón, año 64 al 68 después de Cristo. Domiciano, año 90 al 95 después de Cristo. Trajano, año 104 al 117 después de Cristo. Aurelio, año 161 al 180 después de Cristo. Severo, año 200 al 211 después de Cristo. Máximo, año 235 al 237 después de Cristo. Decio, año 250 al 253 después de Cristo. Valeriano, año 257 al 260 después de Cristo. Aureliano, año 270 al 275 después de Cristo. Y Diocleciano, año 303 al 312 después de Cristo. 10 emperadores romanos: Nerón, Domiciano, Trajano, Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Interesante, porque bajo estos 10 emperadores romanos, la iglesia de Esmirna, la congregación de Esmirna sufriente, se mantuvo fiel, se mantuvo leal al Señor Jesús, como lo expresa ahí en el versículo 9. Y tu pobreza, ¿no? Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, ¿cierto? Y la tribulación. Pero luego dice, sé fiel hasta la muerte. La exhortación de Jesús, no que la iglesia, perdón, no que la iglesia haya sido infiel o desleal, sino que se mantuvo fiel. Y a la postre recibió la corona de la vida. Ahora, no tampoco que la salvación o la vida eterna sea el producto de nuestra fidelidad, porque la salvación es por gracia. Ese es el concepto paulino. No es por la fidelidad ni la perseverancia, que son el resultado de nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Que fue hecha posible por gracia o por un regalo o una dádiva que usted ni yo merecemos. Estos 10 días no fueron días literales, sin duda que no, porque esto contradeciría de forma muy grande la presencia de estos 10 emperadores romanos, estos sucesores, bajo los cuales se llevó a cabo la tribulación y la persecución de Esmirna. Esta cifra, 10 días, que leemos ahí en el versículo 10 del capítulo 2 del Apocalipsis, es una cifra simbólica, que tendría que ver con los 10 intentos imperiales de estos 10 emperadores romanos por destruir la iglesia. A la postre, ninguno de esos 10 emperadores romanos que desempeñaron y desplegaron una cruenta persecución en contra de Esmirna, no la tumbaron, no la hicieron desaparecer, no la borraron del mapa. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque Cristo Jesús estaba en medio de este candelero de oro, Esmirna. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Se dice que
Aún, mire usted, se dice que como un dato adicional, que la última persecución llevada a cabo por el emperador Diocleciano, año 303 al 312, la última persecución duró exactamente 10 años. Mire, ¿coincidencia? No. Eh, pues podemos ubicar de forma historicista esta iglesia en el primer siglo o después del primer siglo de la persecución. Pero también el mensaje es para usted y para mí, porque cada iglesia y cada creyente en particular vive su tribulación. Leemos en un salmo de la Biblia que muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Hay circunstancias, hay tiempos adversos, hay tiempos de lucha, de prueba. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Amén. Echa mano de la vida eterna. Tenemos a veces momentos difíciles de dolor, de tribulación, de cansancio, de fatiga emocional, y como que queremos tirar la toalla, entre comillas, queremos rendirnos. Sin embargo, podemos confiar en Jesús, podemos hallar descanso en Jesús, podemos ser fieles en el reino de los cielos, aún en medio de la prueba, de la tribulación, como lo hizo Esmirna, como lo afrontó la iglesia de Esmirna. Y podemos mantenernos fieles, fieles en la obra de Dios, fieles sirviendo a Cristo. Amén. Aún en medio de los momentos más frágiles. De pronto se levantan problemas financieros, problemas familiares, ¿no? Como que esto que puede afectarnos emocionalmente. Sin embargo, el apóstol Pedro va a decir, quiero que vayamos a 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos descansar en Jesús, amén, como lo hizo la iglesia de Esmirna. Bien, tenemos ahí en la parte baja de nuestro gráfico la segunda muerte. Leemos ahí en el capítulo 2, vamos a regresar, en el versículo 11. El que venciere, una promesa, no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte para usted? ¿Qué es la segunda muerte? Mi apreciado estudiante de nuestra aula bíblica, usted que nos sintoniza por nuestro canal de YouTube, ¿qué es la segunda muerte? No es la muerte física. No está hablando ahí el apóstol de la muerte física. Es la muerte espiritual. Porque usted y yo vamos a morir físicamente un día. Pero hay una segunda muerte. Es la muerte espiritual. No es la muerte física, sino la muerte espiritual en el lago de fuego o en el infierno. Y en tercer lugar, es la pena de eterna perdición. Ahí lo he ilustrado así, como una llama, ¿cierto? Una llama ardiendo, ¿no? La llama está ardiendo ahí con plumón amarillo, lo he graficado, y hay tres flechitas, color verde. No es la muerte física, es la muerte espiritual en el lago de fuego o en el infierno, y es la pena de eterna perdición. Bien, vamos a comprobarlo con la Biblia. ¿Les parece? Vamos al libro del capítulo 20 del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Capítulo 20 del Apocalipsis, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ahí está, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Está hablando de la primera resurrección de los justos, de los salvos, y de que la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Ahora vamos a leer en el versículo 14, capítulo 20 de Revelación, versículo 14 y 15 además, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, otra vez. El lago de fuego, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Entonces la muerte corresponde a estar en el lago de fuego, ¿cierto? ¿Verdad que sí? ¿Lo entiende? Bien, ahora en Mateo, vamos a Mateo capítulo 10 para poderlo enlazar debidamente. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Leemos ahí: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno. Jesús hace alusión al infierno. El término es eh, eh, Hades en el griego. Seol es un término hebreo. También habla del valle de Hinón, de Geena, que es una palabra griega, Geena, o el valle de Hinón, que era un vertedero, un lugar donde se quemaba la basura, los desperdicios se quemaban ahí, pero también se arrojaban cadáveres de animales y eran pues quemados. O sea, era un vertedero llamado el Valle de Hinón, el Geena. Y Jesús ilustró esta figura de una forma comparativa para poder describir el horror del infierno, las llamas y el fuego del infierno. Capítulo 25 de Mateo. Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Nótese bien, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46 también podemos leer: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está hablando Jesús del fuego eterno, igual castigo eterno, igual la muerte espiritual, igual el lago de fuego, el infierno. Es lo mismo, la segunda muerte. Y el apóstol Pablo va a decir, para culminar, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire, estas personas impías, no regeneradas, no salvadas, y aún la iglesia de Esmirna será librada de la muerte segunda, o de la segunda muerte, de esta pena de eterna perdición, que significará la separación plena y eterna, la exclusión de la presencia misma de Jesús. Y esto lo va a experimentar el mundo ajeno al Evangelio, el mundo sin Cristo, el mundo perdido. Señor, amado Dios, te damos la gloria por esta lección número 4 de este seminario del Apocalipsis, la revelación total. Gracias por tu palabra, gracias porque, oh Dios, podemos encontrar muchos misterios revelados. Uno de ellos, la segunda muerte, la tribulación que vivió Esmirna, Señor, y cómo fue librado cada creyente. Aún fueron martirizados, fueron perseguidos, pero otros sobrevivieron. Los emperadores romanos no pudieron acabar ni hacer desaparecer a Esmirna del mapa de Israel, del Asia Menor. Oh Dios, y también tú nos libras de la muerte segunda, o de la segunda muerte en el infierno, en el lago de fuego que arderá para siempre, y que será el lugar para los impíos. Te agradecemos, Señor, te damos a ti la gloria, oh Padre, el honor. Tú eres soberano, Dios, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos y que un día ha de venir en la persona de tu Hijo amado, Jesucristo. Recibe la gloria y la alabanza en esta noche, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Bien, les bendigo, les envío un abrazo, nos vemos en la siguiente lección y les hago otra vez la invitación para que se suscriban a mi canal de YouTube y pueda acceder de forma gratuita a las lecciones que están ahí, las predicaciones, las enseñanzas que están editadas y subidas en el canal de YouTube.
Le pido también sus oraciones por la provisión material, por mi familia, por el ministerio que Dios en su gracia me concedió. Estos dibujos, estos diseños, los hago a mano para que usted sea enseñado y pueda aprender y usar también este material didáctico cuando usted pueda enseñar la palabra a otras personas. Bendiciones, muy buenas noches.